Primeramente bendigo el nombre de Dios en esta mañana porque nos regala una oportunidad más de venir a adorarle. Y nos regala la oportunidad también de poder aprender de su palabra, aprender más de Dios, más de Cristo, de manera que eso nos mueva a incluso más adoración y gloria de su nombre. El título de la enseñanza en esta mañana es El sacerdocio de Cristo. Vamos a estar leyendo los versículos de Hebreos, capítulo 7, del 1 al 10. A pesar de que esto es una carta que es dirigida a los hebreos, la enseñanza que nos trae acerca de Cristo hace que nos enamoremos más de Cristo, que nos demos cuenta de la importancia y todas las características especiales cuando se compara con la religión judía. Entonces esta carta está dirigida a un grupo de judíos que están como tibios, algunos están intermedios, algunos ya se han convertido a la fe, pero siguen practicando algunas cosas de judaísmo, como que todavía esta fe en Cristo no les queda muy claro y todavía hacen algunos rudimentos antiguos. Otros que sí ya conocen de Cristo, pero simplemente no han dejado su creencia, su religión, sobre todo por temas sociales, porque se han rodeado de judíos, cambiar toda la rutina de la vida de un día para otro es difícil. Entonces esta carta es un llamado a que dejen atrás el viejo pacto, demostrando que el nuevo pacto es mucho mejor. Entonces empiezan los primeros capítulos, el autor demostrando cómo Cristo es superior a los ángeles. Pero los ángeles fueron los que, según dice en Hechos 7:53, recibiste la ley por disposición de los ángeles. Son los mediadores del antiguo pacto. Luego en capítulo 3 muestra cómo Cristo es superior a Moisés, que fue el que les dio el antiguo pacto. Luego cómo Cristo es superior a Josué, que fue el que los introdujo a la tierra prometida. Y cómo Cristo es superior a los apóstoles, a todos los elementos que tengan que ver con el antiguo pacto. El autor demuestra que Cristo es superior a cada uno de ellos. Por lo tanto, no hay razón alguna para quedarse atrás, porque todo lo nuevo en Cristo es mejor. Y la superioridad de Cristo sobre el judaísmo está especialmente marcado en el sacerdocio. Entonces el sacerdocio de Cristo va a ser el tema principal en esta mañana. Y es el tema principal de la carta, es el core de la carta. Y para explicarlo, todo esto concerniente al sacerdocio levítico versus el sacerdocio de Cristo, el autor utiliza a un personaje bíblico bastante interesante que se llama Melquisedec, que vamos a ver algunos detalles de él en unos minutos. Entonces, en la religión judía, quiero que quede claro que el sacerdocio es lo más importante, porque la religión se trata de conectar a los hombres con Dios. Y el sacerdote es la persona que incluso por mandamiento de Dios, por instrucciones de Dios, es aquella persona separada, apartada, que servía como puente entre los hombres y Dios. Nadie podía, por el tema del pecado, directamente acceder a Dios ni tener una relación con Dios. Entonces, los sacerdotes tenían que primero hacer sacrificio por sus pecados. Luego que ellos estaban a cuentas con Dios, entonces las personas que venían trayendo sacrificios por sus pecados, el sacerdote hacía el sacrificio y de esa manera volvían a estar en paz con Dios. Conectaban con Dios. Eran el puente a Dios. Pero este sistema, cuando estás metido dentro del sistema tal vez no te das cuenta, pero mirándolo desde fuera, te percatas que tiene muchos problemas. Primero, el sacerdote tampoco es que él solo tenía acceso directo a Dios cuando quisiera, también tenía que pasar por seguir las instrucciones. Y entonces esos sacerdotes estaban constantemente todos llenos de sangre, porque ese sacrificio, esa conexión con Dios, esa justicia que adquirían en ese momento era temporal. Cuando volvían a pecar tenían que volver a ir. Entonces, imagínense, no es práctico este sistema de rituales. Esos sacerdotes prácticamente nunca descansaban. Entonces es algo que evidente que hay una necesidad
de un mejor sacerdocio y un mejor sistema de sacrificio. Y ahí es cuando entra a jugar papel Cristo. Si miramos, fíjese, en el capítulo 8, luego de que el autor viene demostrando que todo lo nuevo es mejor que el viejo pacto, él quiere hablar de lo principal. Y en el capítulo 8 hay como un resumen, para que no quede duda, dice el capítulo 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, lo principal que está hablando hasta ese momento es acerca del sacerdocio de Cristo, que no tiene comparación alguna con el sacerdocio de Aarón. Realmente empieza a hablar desde el capítulo 4 acerca del sacerdocio. Dice, por tanto, capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ustedes no necesitan más un sacerdote terrenal que construya templos temporales. Cristo construye un templo, un puente, perpetuo, estable, una sola vez. Tú tienes la oportunidad de cruzar ese puente, estar en relación con Dios para siempre. Esa relación no se va a romper y van a haber necesidad de otro sacrificio. Y no tiene nada que ver con el sacerdocio de Aarón. Entonces en el capítulo 4, cuando introduce a Cristo como sacerdote, en el capítulo 5, dice que quiere decir que Cristo es mejor que Aarón, según el mejor sacerdote, según la orden de Melquisedec. Entonces tiene la intención el autor de empezar a explicar todo este tema de Melquisedec, pero como que hace una pausa. Mira lo que dice. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Dice, acerca de esto es 4:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Pero miren por qué es difícil, no es porque tal vez no sean inteligentes y no tengan, algunos sean maestros o tengan doctorados, tengas un doctorado en la vida secular, sino porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. O sea, en otras palabras, él está diciendo que ellos no están listos para ir al tema de Melquisedec, porque ellos son analfabetos espirituales. Ellos todavía no tienen madurez espiritual. Y entonces hace una pausa por 2 capítulos y empieza a hacer un llamado a la fe. O sea, para tú entender el tema del sacerdocio de Cristo, tú primero tienes que haber creído, haber tenido fe. Y entonces vas a tener, cuando eres salvo, una madurez que es instantánea, no es que lleve tiempo de estudio. Pero cuando tú naces de nuevo, que abres los ojos, que estás enamorado de Dios, entonces que tú estás listo para entender este tipo de cosas. Pero estas personas, a pesar de haber leído muchas veces el Antiguo Testamento, todavía no les quedaba claro el tema del Mesías. Necesitaban primeramente entrar a la fe. Entonces, él emplea estos 2 capítulos para que ellos se unan a la fe de Cristo y adquieran esta madurez que necesitan para entender el tema de sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec. Algunos creen que Melquisedec es una cristofanía. Yo mismo hace unos años, cuando nos reuníamos cuando Eddie, al principio, hace como digamos unos 8 años, también tuvimos una discusión ahí, recuerdo algunos que estábamos hablando, y yo me la acerqué a Misael diciendo, yo creo que es Cristo. Y Misael me dijo, no es posible. Y tenía razón. Luego de haber hecho una investigación más profunda, me doy cuenta que no tiene nada que ver, porque sobre todo el capítulo 7 dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Y semejante no es igual. Y la palabra griega que usa es afomoío, que es asimilar estrechamente. O sea, en la Biblia no es raro ver mucha tipología
en cuanto a Cristo. Y se habla de corderos y se habla de la serpiente del desierto. Y Cristo no es ni un cordero ni es la serpiente que se levantó en el desierto. Simplemente que hay rasgos y cosas que se le atribuyen a Cristo. Y como para explicar algo de alguna característica de Cristo se utilizan tipologías. Y Melquisedec es lo mismo, no es Cristo. La Biblia, una de las cosas, tal vez porque a veces uno da a entender de que uno quiere pensar de que es una aparición de Cristo antes de Belén en el Antiguo Testamento, es porque se habla muy poco, es un personaje un poco extraño, no hay mucha información en la Biblia acerca de él. De hecho, son alrededor de 3 versículos nada más. Hay mucha literatura secular, inclusive manuscritos que se encontraron en una de las cuevas del Mar Negro, pero en la Biblia no hay mucho. Entonces, el versículo 1 de este capítulo dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Eso es todo. En los Salmos también hay una referencia en el Salmo 110, que Dios dice que hace una promesa de que a su hijo lo va a hacer según la orden de Melquisedec. Y lo menciona, pero está hablando de Cristo. Entonces, esta es la única información que tenemos realmente. ¿De dónde sale esto? Esto sale del Antiguo Testamento. De Génesis capítulo 14, versículo 17. Dice: cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esa es toda la información. Era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham. Esto. Ahora, ¿cómo llegamos aquí a este encuentro que tiene Melquisedec con Abraham? Bueno, en ese tiempo, esa zona de Jordán, las personas se dividían por pedazos de tierra y eran como tribus y cada cual tenía reyes. No imaginen que son reyes de ciudades inmensas, de millones, no, son reyes de pocas personas, pero son los jefes. Eso eran los reyes. Entonces, vino este otro rey, a aparecer, y hace que todos estos demás reyes en esta área le paguen tributo, le paguen un diezmo, por decirlo de alguna manera. Pero llega el momento que estos reyes se sublevan y no quieren seguir pagando diezmo, y entonces se van a la guerra. Y este rey elamita, Kedorlaomer, al ver que no quieren pagar impuestos, hace guerra y les gana. Pero el problema es que una de las ciudades de las cuales él se lleva prisionero a las personas es Sodoma. Y en Sodoma está Lot. Y esto es un problema para Abraham, porque se llevaron al sobrino. Entonces Abraham tiene que amar a todos sus siervos, que al parecer tenía... La estrategia que utilizaron fue buena, pero tenía alrededor de unos 300 siervos. Digamos que pudiera ser inclusive hasta mayor que muchos de los poblados de los reyes estos. Porque Abraham en sí mismo era un rey también, sobre su gente. Entonces se arma y persigue al rey, lo derrota, toma todo el botín, recupera a todos los prisioneros y está de regreso. Y entonces ahí, cuando está de regreso, viene el rey de Sodoma bien contento porque imagínate, había ganado y le dice: no, mira, me das mi gente, los prisioneros que son míos, mi gente, y te puedes quedar con el botín. Lo cual Abraham dice que no, porque ya le había prometido a Dios que no iba a hacer tal cosa para quedarse con él. Entonces aquí es donde también viene con este rey Melquisedec, que bendice a Abraham y Abraham paga diezmos, lo mejor de todo. Entonces vamos a ver, para entender un poco lo de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el de Aarón. Vamos a ver, a mostrar una diapositiva para discutir algunos puntos que los que se mencionan aquí, todos en el primer versículo. Lo primero es que el sacerdocio de Aarón es nacional. Es solo un sacerdote judío, nada más puede hacer los rituales en Israel, nada más. No puede administrar en otro lugar.
Lo otro es que sacerdotes no son reyes. El sacerdote está gobernado por un rey siempre. El tercer punto, que ya dijimos, es que ellos no proporcionan paz ni perdón con Dios permanentemente, sino que hay que constantemente, cada vez que hay algún problema, vuelve de nuevo a hacer el sacrificio. O sea, la rectitud que las personas alcanzaban, esa paz con Dios, esa santidad, eso era temporal. El cuarto punto es que es hereditario. O sea, realmente para ellos escoger los profetas, los sacerdotes, no importaba tu calidad como persona, tal vez. Simplemente tú tenías que ser de la tribu de Leví. Y específicamente descendiente de Aarón. O sea que es algo hereditario. Y el quinto punto es que era por tiempo limitado. Si leemos las instrucciones del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que los sacerdotes nada más pueden ser sacerdotes desde los 25 años hasta los 50. Es todo. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec, vamos a ver, que reemplaza a Aarón en todos estos puntos. Y esto es lo que quiere demostrar el autor, porque esto entonces se convierte en un problema para los judíos. Porque si yo vengo y les demuestro que hay un sacerdocio mejor que el levítico, ellos por lógica, ellos tienen que de alguna manera convencerse que tienen que cambiarse, porque en su mente lo mejor que existe es el sacerdocio de Aarón. No hay algo mejor. Esa es la única manera de conectarse con Dios, es a través de eso que Dios estableció. Entonces, si tú vienes y le demuestras que hay algo mejor, lo pones entre la espada y la pared. La idea es que Israel necesita cambiar de judaísmo al cristianismo. No solo porque yo te lo digo, sino porque es vital. Aquí está la demostración de que es un sacerdocio superior en toda manera. Entonces dice el versículo 1, de nuevo. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Esto es lo primero. El sacerdocio de Aarón es nacional, pero el de Melquisedec es universal. Porque fíjense que dice, el nombre que Dios toma, el nombre de Dios respecto a Israel es Jehová. Bueno, realmente el nombre que Dios le dijo a Moisés es yo soy, que es Yahweh. Pero los judíos, con tal de no mencionar este nombre tan sagrado, ellos lo combinan con las consonantes de Adonai y inventan el nombre de Jehová o en español sería Jehová. Pero es un nombre que crean los propios judíos. Pero ese es el nombre con que Dios se relaciona con Israel. Jehová es el Dios de Israel. Nada más. Pero aquí dice que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. El Elyon. O sea, eso es un término más abarcador. No es sacerdote solo del tema de cuanto a los judíos, sino del Dios Altísimo, del Dios del universo entero. Entonces este nombre de Dios, el Elyon, abarca más que Jehová. Es la idea. En la Biblia vemos como inclusive cuando Jesús, Nabucodonosor, cuando pasa por la prueba que pasa, después que despierta de los años de castigo, viviendo como una fiera del campo, él abre los ojos y él alaba al Dios Altísimo. Igual se refiere al Dios, porque no tiene nada que ver con los judíos. Se refiere al Dios del universo, al Dios Altísimo. Inclusive aquel demonio que dicen que, Legión, los demonios que nadie podía atar, lo ponían en cadena y ellos se liberaban y dormían en los sepulcros. Que él salía y nadie podía controlarlo. Cuando él sale, que ve a Jesús, yo me imagino que él sale con tremendo, porque él es el dueño de todo aquello, es una legión, él duerme en los sepulcros y él sale. Cuando él ve a Cristo, él corre y se arrodilla y le dice, ¿qué tienes contra mí? ¿O qué vas a hacerme? Hijo de Dios Altísimo. Ahí lo reconoce. Ese es el nombre de Dios que abarca más que Jehová. Entonces, el sacerdocio de Aarón es específico de Israel. Pero el sacerdocio de Melquisedec es universal. Eso es algo que ellos realmente no
no se esperaban. Como que decir, es como diciendo, Jesús, que según el orden de Melquisedec, un sacerdote parecido a Melquisedec, porque es sacerdote de Dios Altísimo, no es solo el Mesías de Israel, es el Mesías de todo el mundo. Y esto es algo que, ¿por qué se menciona tanto aquí a Melquisedec? Porque para los judíos tú simplemente no le puedes decir, no, mira, este sacerdote es un sacerdote superior a todos los que han salido de Aarón y así de la nada. Tienes que demostrarle que hubo un precedente en la historia. Y para eso precisamente que está Melquisedec allá en esa historia. Fíjense que desde que se habla de Melquisedec a que se menciona Melquisedec en los Salmos, pasaron como 1000 años. Y después que se mencionan de nuevo acá, como 1000 años más. O sea, tú te das cuenta que es algo que más de 2000 años atrás, puesto nada más que para que los judíos vean que si existió un sacerdote de Dios Altísimo antes, ¿por qué Dios no puede mandar a uno ahora? No es nada nuevo. Segundo es que el sacerdocio es un sacerdocio real. O sea, ya dijo, como dijimos ahorita, los sacerdotes judíos son súbditos del rey. Pero en este caso, Melquisedec es sacerdote y también es rey. O sea que no hay nadie por encima de él. Algunos creen que Salem es el nombre que después tuvo la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén es la ciudad, digamos de alguna manera, la ciudad de Dios aquí en la tierra. Que dice en Salmo 132:13, porque el Señor ha escogido a Sión, a Jerusalén, la quiso para su habitación, este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque lo he deseado. Lo que quiere decir que Dios, mucho antes de los judíos, ya tenía un sacerdote y un rey en su propia ciudad, cuando Abraham estaba empezando. Esto es muy importante para Abraham y obviamente Aarón, que es el tema del sacerdocio. O sea, que ellos pensaban que era Dios nada más, pero no, antes que ustedes nacieran, ya Dios había establecido ya sacerdote y un rey sobre su ciudad y había salvación fuera de Israel. El punto 3. Dice que es un rey de justicia, menciona que es de justicia y de paz. O sea, porque el nombre como tal significa rey de justicia. Y Salem, que es como una palabra derivada de shalom, es paz. Entonces, dice la Escritura, rey de Salem es lo mismo que decir rey de paz. Estas son las dos cosas que persigue un sacerdote. Lograr de que tú tengas justicia, lograr de que tú seas santo, en otras palabras, tengas esa santidad para que puedas estar en paz con Dios. Primero viene la justicia y luego la santidad. O sea que este personaje lo incluye todo. Trae la justicia y trae paz con Dios. Porque dice el versículo 27 que no tiene necesidad en cuanto a Cristo, cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez y para siempre. No es superior en cuanto a esto. Una sola vez y para siempre. El punto 4. Hemos dicho que el sacerdocio de Aarón es hereditario. O sea, estos sacerdotes la han escogido porque estaban en su línea, en su genealogía. Pero no es el caso de Melquisedec. Melquisedec es alguien que Dios escoge de manera personal. Igual que Cristo. No es porque tiene ninguna descendencia. Por eso es que dice, o sea, lo que importa aquí es la persona como tal. Que es más importante, porque de hecho hubieron muchos sacerdotes que no tenían, ¿cómo se dice? No tenían carácter de sacerdote, pero como eran de la línea directa de Aarón, pues lo hacían sacerdote. Pero no es el caso aquí. Aquí estamos hablando de calidad. Dice el versículo 3, sin padre, sin madre y sin genealogía. Esto no tiene nada que ver con que no tenga, que es lo que yo pensaba antes, con que no tenga padre o madre. De hecho, las palabras, la versión que usamos ahora, que es la versión, antes era ya, o sea, si sin padre, esa palabra, que es apator, y sin madre, a mitor, y la de sin genealogía, a genealógitos. Yo tengo
un amigo griego que trabaja conmigo y me dijo cómo se mencionaban todas esas palabras. Sí. Él dice que estas palabras griegas obviamente no quieren decir de que alguien no tiene padre ni madre, porque eso no es posible. A no ser que sean Adán y Eva. Entonces quiere decir que no hay un registro. Y por eso se habla de que no tiene no fue inscrito al nacer, no sabemos de dónde salió. Y es algo que está a propósito, precisamente para que no haya ninguna discusión de que no, Melquisedec fue sacerdote y rey porque la línea B, de alguna manera, Dios, no, no tiene nada que ver con de quién es hijo él. Nada que ver. Por eso la versión que usamos ahora, del 95, si me pones en la que sigue, ya lo dice de una manera un poquito más entendible. Dice, nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados. Es la idea. Pero no es que no tenga padre y no tenga madre. Entonces el linaje no tiene nada que ver. Como mismo el linaje de Cristo. Cristo no es sacerdote por ser descendiente de Aarón. Ni siquiera era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. O sea que no importa el tema de la descendencia. Porque alguien pudiera decir, no, pero Cristo no puede ser sacerdote porque según la ley, no es ni siquiera la tribu de Leví. No vamos ni siquiera a perder tiempo a buscar en los registros a ver si realmente es descendiente de Aarón. No, él es de Judá. No, sí, pero eso no tiene nada que ver, porque antes había un sacerdote mayor que los ahora, que tampoco tenían nada que ver con Aarón. Es la idea aquí. Dice el versículo 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Es la importancia que tiene aquí. Y el último punto, dice que no tiene principios de día ni fin de vida. Esto es algo también un poco complicado, porque también da la idea de que no tiene. Por eso es que ese era el punto que más yo discutí. Decía, ¿cómo es posible? Porque si no tiene principio, no tiene fin, hasta donde yo sé, el único que no tiene principio y fin es Dios. Entonces, si eso no es Jesús, ¿quién es? No tiene nada que ver. Lo que simplemente recuerden que estamos haciendo una comparación, es una tipología, porque los sacerdotes levitas empezaban a los 25 y terminaban a los 50. Pues no es el caso de Melquisedec. Melquisedec no hay registro de que tuvo un límite de que empezó a tal edad y terminó a tal edad. No, hasta donde se sabe. No tiene ni principio de día ni fin de día. No hay restricción ninguna sobre él y sobre su sacerdocio. Y es la idea, hablando de Cristo, es rey sacerdote para siempre. No, es increíble. Dice el capítulo 5, versículo 6. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego en capítulo 6, 20 dice, hecho sumo sacerdote para siempre. Es lo que se quiere explicar aquí, según el orden de Melquisedec. Entonces, tal vez la idea esta de que parezca de que Melquisedec está todavía vivo, nos puede hasta servir dando la idea de que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio que no tiene fin. Esta es la idea. Dice el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Por qué? Porque está viviendo para siempre para interceder por ellos. O sea, Cristo es Dios. Pero Melquisedec, si yo pudiera, la escritura no habla de este tipo de cosas, uno no puede decir lo que pasó, pero para mí entender si está muerto. Porque no. Bueno, o si no está muerto, por lo menos no está activo. Porque nadie ha oído, alguien ha oído de algún sacerdote famoso que haya, porque si en aquel tiempo era como era, imagínense ahora, yo no he oído de ningún Melquisedec. Y de hecho tiene sentido que Melquisedec ya esté muerto para que Cristo lo reemplazca. Porque no es que hay dos sacerdotes, el Dios Altísimo, hay uno solo. Uno solo y es Jesús, el Hijo de Dios. Uno que no es solo de Israel, sino universal, que no está sujeto a ningún rey y que no adquirió su sacerdocio por herencia, sino que lo ganó con su muerte en la cruz y con un solo sacrificio. Y tampoco está limitado por el tiempo porque es eterno. Además dice el verso 3, que fue hecho semejante al Hijo de Dios, Melquisedec. O sea, no dice que Jesús fue hecho semejante a Melquisedec, sino Melquisedec semejante a Jesús. Lo que quiere decir que Jesús estaba primero, obviamente. El original es Jesús,
Y Melquisedec es la copia. La importancia no es como tal Melquisedec, la importancia es Cristo, lo que sirve como un tipo genial en la historia que Dios puso desde el principio, específicamente para eso, porque dice, de repente, ¿qué hace Melquisedec? En este entorno con estos reyes y Aarón, y ahí entonces ya está Abraham precisamente ahí. Esto es por diseño, esto no es casualidad. Ahora, estos son los argumentos que tiene el autor para demostrar, para hablar acerca del sacerdocio de Cristo y por qué es superior. Pero necesitamos prueba también, porque los judíos, así es como funciona. No es decir, sino nada más, pruébamelo, porque, ok, Abraham hizo lo que hizo, pero Abraham no era sacerdote. Pudieron decir eso. Bueno, pues ¿qué tal? Dice el versículo 4. Considera, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, ese es el primer padre, dio diezmo del botín. Fíjense lo importante que es este Melquisedec, que el mismo Abraham, que es el número uno de ellos, porque todos salieron de ahí, va y ofrece una ofrenda a Melquisedec. Esto demuestra, pero claramente, que Melquisedec es mayor, o mejor, o más importante, o más calidad que Abraham. Y si lo es de Abraham, lo es de Aarón también. Entonces, si Cristo, según los de Melquisedec, esto es así como se demuestra la lógica. Si Melquisedec es superior a Abraham y Abraham es superior a Aarón, entonces Melquisedec tiene que ser superior a Aarón obligado. Si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. Y dice el versículo 5. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham el diezmo. Quiere decir que los sacerdotes y todos ellos tenían que dar diezmo, las personas tenían que dar diezmo por la ley. Pero eso, Abraham no tenía ninguna ley de darle diezmo a nadie. Pero lo hizo, reconociendo la grandeza de Melquisedec. Nadie lo mandó, no era un deber, él lo hizo porque lo tienes que hacer por la grandeza de este hombre. Y entonces Melquisedec, además de eso, bendice a Abraham. Hasta donde yo sé, en las canciones y todo, el que bendice al otro siempre es Abraham, el padre. Pero en este caso es al revés. Melquisedec bendice a Abraham. Bendijo al que tenía las promesas. Alguien que no está en la genealogía de nadie, que no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de familiar. Y dice después, no te pongas a discutir en cuanto a este punto, dice el versículo 7, y sin discusión alguna, no, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el mayor aquí? Melquisedec. Melquisedec es mayor que Abraham y es mayor que Aarón también. Y que cualquier sacerdote que ha venido de la línea de Dios. Por lo tanto, Jesús, si es de la orden de Melquisedec, es superior a todos los sacerdotes que ha tenido el pueblo judío. Dice el versículo 9. Claro, porque como dijo ahorita, no, ok, Abraham le pagó diezmo, pero no un sacerdote, tú no puedes hacer lo que representa a los sacerdotes porque no es sacerdote, eso empezó con Aarón. Bueno, no importa. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví. O sea, parece raro para nosotros, pero desde el punto de vista de la lógica de ellos, de los eruditos, eso sí tiene mucho sentido. Si tú, cuando Abraham estaba ahí rindiéndole honor a Melquisedec y pagando diezmo, ahí dentro de él, está en su ADN, toda la descendencia estaba haciendo lo mismo. Entonces, por tanto, ahí todos los levitas también estaban haciendo, y lo dice, pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en las entrañas, la versión 60 dice en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, aquí está la superioridad plasmada y explicada de una manera bastante clara y que se entiende luego de que tú ya has entrado a la fe. Entonces Melquisedec existe en la historia con este objetivo principal, para romper, digamos que este impedimento, podríamos decir que orgullo tal vez, porque el pueblo judío, como todos los pueblos que son encerrados, ellos
siempre se cree que son los únicos, ¿no? Y que Dios es solo de ellos y que no ha existido nunca nada afuera. Pues aquí está la demostración. Sí ha existido. Antes y después. Cristo, según la orden de Melquisedec, no es nada nuevo. Siempre hubo un plan de Dios mucho más amplio. Aunque Dios escogió a pueblo de Israel para mostrar sus maravillas y como ejemplo, y de ahí salió Cristo y salieron todas las cosas, el plan de Dios nunca fue limitado a una sola. Siempre Dios tuvo en mente el mundo entero sin hacer distinción de raza, ni de color, ni de lenguaje, ni de nada. Entonces, si Dios mandó a uno antes, mayor, ¿por qué no puede mandar uno ahora? Y ese es Cristo. O sea, esa enseñanza no es solo para que los judíos tal vez abran los ojos y reconozcan la superioridad, la supremacía de este excelente sumo sacerdote que tenemos, sino también que nosotros nos proporciona, tú sabes, seguridad también en la fe que hemos creído. Y para terminar vamos a leer Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios nos bendiga.